si va a regresar con la familia o se quedó en manos de otras personas que no son ni tan siquiera vecinos. También aquí, esta es una parte donde quiero decir, eso es problema histórico que pide la población joven, no cuenta con una organización que proteja sus derechos, y aquí es donde quiero detener un poquito, y este es un país donde se habla de la protección de los derechos humanos, y aquí hay un instrumento, un convenio que habla sobre los derechos de la población indígena, el trato diferenciado. ¿Y sabe por qué no quise poner ningún apartado ahí? Porque pareciera que eso no existe. Y lo que quiero decirles, este es el tema, la situación real que muchas de las familias están viviendo ahorita mismo, consecuencia, diríamos, de su etnicidad, su condición de etnicidad lo hace cada vez más vulnerable ante la situación, porque vimos que anteriormente había un despojo de su territorio. Ahora el problema no es que sea continuado, digamos, sea quitado, el problema continúa igual, y todo es un problema donde la población móvil no sabe a quién acudir, no hay una institución legal que lo represente, que lo proteja, porque, como dicen, estamos en un lugar donde no tenemos ni voz ni voto. Y la familia móvil Google, lo único que es, digamos, interesante para ellos es tener su familia, y si se tienen pollitos, los pollitos no son para regalar. Entonces, ese es el mensaje que les quisiera traer a ustedes, y lo que tengan buenas intenciones, esa es la situación real de la población móvil. Gracias.